Y pues me gustaría comentar también con Federico ahorita, mientras entra Alberto, que lo podamos comentar, este comunicado del EZLN, que me parece tremendo. Por ahí tenemos un videíto precisamente con ese comunicado que te voy a pedir, Leonardo. Es un video ahí que tenemos en off, pero que es un comunicado que de verdad llamó muchísimo la atención por el tono del comunicado, y que pues lo tenemos aquí. Si me haces favor de irlo poniendo, mi querido Leonardo. Y es este comunicado del EZLN donde dice, bueno, el encabezado es un encabezado duro, también, pero dice: primero, el día 11 de septiembre del 2021, en horas de la mañana, y encontrándose la delegación zapatista aérea de la Ciudad de México, miembros de la ORCAU, Organización Paramilitar al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas, secuestraron a los compañeros Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno. El EZLN pues señala a esta organización ORCAU como una organización político-militar de corte paramilitar que tiene uniformes, equipos, armas y parque obtenido con el dinero que reciben de los programas sociales. Se quedan con una parte y la otra la dan a los funcionarios para que publiquen que se está cumpliendo con el asistencialismo. Con esas armas disparan todas las noches contra la comunidad zapatista Moisés Gantí. Es un comunicado extenso que usted puede estar viendo ahí mientras le voy comentando, y mientras lo vamos pasando, le leo la última parte, donde dice el EZLN: ante la acción y omisión de las autoridades estatales y federales frente al crimen actual y los anteriores, tomaremos las medidas pertinentes para que se aplique la justicia a los criminales de la ORCAU y funcionarios que los apadrinan. Es todo. Para otra ocasión ya no habrá comunicado, o sea, no habrá palabras sino hechos. Y es que en esa narrativa que estuvo dando el EZLN, pues hay también un párrafo donde pues sí señala el EZLN en el punto 4, que si el conflicto no escaló hasta llegar a una tragedia, fue por la intervención de los párrocos mencionados, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y las movilizaciones y denuncias. Esto porque señala el EZLN, dice: el EZLN aguardó con paciencia hasta agotar los canales posibles para la solución. Mientras el gobierno del estado de Chiapas saboteaba y estorbaba la liberación, fueron organizaciones defensoras de derechos humanos, la Iglesia Católica Progresista, quienes valoraron con justeza lo que podría ocurrir. Y es que señala el EZLN que, pues, dice en el punto 3, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional procedió a tomar las medidas necesarias para liberar a los secuestrados y detener y sancionar a los responsables del crimen. En fin, una situación pues por demás tensa, y es vez primera en varios años, Alberto, Federico, que hay un comunicado ya en este tono mucho más fuerte. Llevan ya los pueblos zapatistas pues ya algunos años aguantando y aguantando y aguantando sin responder, y esta vez dijeron: pues ya no vamos a permitir que eso suceda. ¿Qué decir sobre eso, Alberto Nájar, Federico Anaya? Primero, buenos días, Federico, ¿cómo estás? Bien aquí, gracias. Espero que estén ustedes bien. Bien, bien, bien. Yo no había leído un comunicado de su comandante Marcos, bueno, ahora se llama Galeano, y su nombre real, pues mejor no lo digo para no entrar en polémica. No habías leído un comunicado de así con esta contundencia, no sé, estoy tratando de recordar. Eran frecuentes las advertencias en la época de la guerra de baja intensidad, ¿recuerdas, Ernesto? ¿Recuerdas, Federico? Los años previos a la masacre de Acteal. Después hubo algún par de alertas en los años 2000 con Fox,
pero así, con una frase tan fuerte como la que expresa el jefe militar de esta organización política que es el EZLN, de advertir que la próxima ya no va a haber palabras, sino que va a haber una acción, yo no la había leído hace buen rato. Y eso me llama mucho la atención porque a esto hay que sumarle, Federico, no sé tú qué opines, una serie de hechos que no podemos verlos por separado. El asesinato del fiscal de asuntos indígenas es el más grave, si tú quieres, en este sentido, puesto que le toca directamente a la esfera del gobierno del Estado. Pero está también los ataques en Aldama permanentes, persistentes, las denuncias de lo que ha sucedido en Panteló, el uso de explosivos. La pregunta que le decía yo a Pedro Faro va muy en ese sentido, porque no cualquiera sabe manipular ni tiene capacidad de armar un artefacto explosivo, ni mucho menos programarlo para que estalle el momento que se requiere. Eso te implica una capacitación que no te la dan en un CECIP, no te la dan en un CONALEP, no. Esto implica una capacitación de grupos vinculados a Fuerzas Armadas o a grupos paramilitares, que son los que tienen la instrucción de esta naturaleza. Y la presencia de estos grupos en una situación como la que se vive ahora, con la mezcla de la creciente presencia de grupos de delincuencia organizada, cuyo fin es otro, pero que les utilizan muy bien a estos grupos políticos ideológicos, pues me parece muy peligroso. Ha habido mezclas de ese tipo en otros países y el resultado ha sido muy grave, muy grave. A mí me llama la atención y me enciende alertas, Federico. No sé tú qué piensas. Bueno, yo coincido contigo en el sentido de que tenemos que tener las alertas prendidas todo el tiempo. Ahora, en el caso de Chiapas tiende a ser un poco complicado porque la guerra sigue ahí, pero también uno podría decir la paz sigue ahí. Y la mesa de diálogo, mientras la COCOPA no la declare cerrada, también sigue ahí la mesa de diálogo. Y no ha pasado nada. Eso no significa, sin embargo, que no vaya a pasar algo ahora sí, ¿verdad? Bueno, entonces hay que tener las alertas prendidas, estoy de acuerdo, pero también hay que recordar todo esto que sigue ahí. Y tal vez alguna precisión que vale la pena. Precisamente, es que no sé cómo abordar el asunto de Batman y Bruno Díaz. Bueno, ya no se llama Marcos, ahora se llama Galeano, ¿sale? Pero Galeano, el momento en que asumió esta nueva identidad, fue porque hubo una sucesión, un cambio en la estafeta del comando militar. Y Moisés, el nombre de guerra de este compañero, pasó a ser subcomandante. Entonces, no me queda claro que estemos hablando, o más bien, perdón, que estemos leyendo en ese momento las palabras de el mando militar del EZ. Me parece que estamos oyendo al vocero. Esas cuestiones serían mucho más graves si tuviera el mando de tropa. Pero el mando de tropas, a donde entiendo, lo tiene Moisés. Hay que revisar qué es lo que dice Moisés acerca de esto. Primero. Segunda aclaración. Lo que nos cuenta Galeano que ocurrió en esta región, y para explicar, esta región es la región que está alrededor de un cruce de carreteras. La carretera sí, nada más permíteme, Federico, hacer una precisión. Cuando el abogado Federico Anaya dice Moisés o Galeano, se está refiriendo al subcomandante insurgente Galeano y al subcomandante insurgente Moisés. Gracias. Así es. Pero vayan ustedes a la red y revisen ustedes el momento en que subcomandante insurgente Marcos asume el rol de subcomandante insurgente Galeano y cómo es que presenta al subcomandante insurgente Moisés, que antes era el mayor Moisés en el área de la región Tojolabal. Entonces, primera cosa que tenemos que ver quién está hablando y a nombre de qué. Y segundo, bueno, recuerda, Federico, que el subcomandante Moisés está en Europa. Sí. Está en Europa. Se fue a la gira en Europa y quien quedó al mando, pues es el subcomandante Galeano.
Estoy completamente de acuerdo. Y entonces eso que acaba de decir Ernesto, también lo tenemos que tomar en consideración para ver de qué se trata lo que estamos leyendo. Y ahora, quisiera recordar que no es la primera vez que en esa región ocurre exactamente lo mismo. Tenemos incidentes similares en los últimos años de manera recurrente, constante. Sobre uno de ellos, Rompimiento TV publicó un artículo mío precisamente, donde yo defendía la intervención de la sociedad civil, que tiene experiencia precisamente en administrar estas crisis causadas por los secuestros que mutuamente se hacen las distintas acciones en territorio. Ahora, ¿qué territorio es este? Y quisiera yo también recordar eso. Este territorio, que es la confluencia de un gran municipio, que es Ocosingo, y los municipios de Los Altos, y que está alrededor de un cruce de caminos. La gran carretera que va de San Cristóbal a Ocosingo tiene una salida que va al municipio de Altamirano y entra esa carretera hasta Las Cañadas. Ahí hay un crucero, Cuchujá, y alrededor de ese crucero, desde hace 40 y 50 años, ha habido distintos movimientos campesinos indígenas que han peleado por la tierra. De nuevo, ustedes pueden revisar en la internet y encontrarán que Orcao es parte de la constelación de organizaciones sociales aliadas del EZ en 1994, y después, hacia el año 2000, hay un quiebre tremendamente doloroso para las comunidades, en donde Orcao queda de un lado y el EZ queda del otro. Esta es una historia larga, yo la traté en un pedacito chiquitito respecto de un incidente exactamente como este, donde teníamos también personas arrestadas, diría cualquiera de las facciones, pero en realidad secuestradas por sus contrincantes. Ahora, lo que también estamos leyendo, ese sería mi último comentario, es la inexistencia absoluta del gobierno del estado de Chiapas. Esa sí es una diferencia con el asunto que yo traté, y que era también en esa misma región. De alguna manera el gobierno del estado en aquella ocasión no saboteaba, y lo que estamos oyendo aquí es que una de las partes dice el gobierno del estado estaba saboteando el proceso, y las organizaciones de sociedad civil que estaban ayudando al proceso estuvieron haciendo bien su trabajo, pero al final de cuentas el ejército zapatista fue el que tuvo que tomar una acción que, por lo que entiendo, fue una acción limpia en el sentido de que no hubo bajas, para restaurar el orden, rescatar a los secuestrados y proteger la vida de las personas. Bueno, por cierto, eso es lo que uno espera de una Fuerza Armada, y qué bueno que lo hicieron. Yo llevo años diciendo que en Chiapas lo que tenemos son dos estados. Uno construido desde abajo, que es el zapatismo, y que tiene formas políticas en los municipios autónomos y en las juntas de buen gobierno. Ojo, los secuestrados eran funcionarios de la Junta de Buen Gobierno, o sea, no es una cosa menor. O sea, tenemos secuestrados que son autoridad en una de las formaciones estatales que están ahorita confrontándose. Entonces, sí es grave, pero creo que nuestro deber ante las cosas graves es verlas con atención y con mucho cuidado. Y fíjate, ahorita que dijo Ernesto el asunto de que el comandante militar está fuera, eso a mí me preocupa. Los comandantes militares no deben andar afuera, nunca. Pero bueno, cada quien toma sus decisiones. Es que a lo mejor no es comandante militar, sino nada más vocero. Es que el EZ se ha manejado siempre con una discreción impresionante, y yo admiro mucho la capacidad que tienen de mantener su propia vida interna, y a pesar de la obsesiva, tendencia de muchos a saber la vida del EZ, han logrado crear una vida particular interna muy interesante, y muy refractaria pues a la supervisión ajena, por razones de seguridad, sí, pero también por la construcción de su propio espacio y su propio mundo. Eso también es admirable. Pues sí, y otra cosa, mi querido Federico, pues es el EZLN saliendo como ha salido quién sabe cuántas veces. Los comandantes, el subcomandante o los subcomandantes haciendo giras por la República Mexicana, dialogando con la sociedad civil, pues ahora está saliendo, pero a otro país, pero sigue siendo pues el EZLN que dialoga y dialoga y dialoga y busca encuentros y diálogos con más gente, ¿no? Y en este caso, pues en un hecho histórico,
pues se ven las imágenes del subcomandante Moisés, pues en el aeropuerto, ¿no? Con su careta y con el cubrebocas y con todos los decenas y decenas de bases de apoyo y milicianos del EZLN, pues haciendo la gira en Europa. Creo que son situaciones que uno, pues el hecho de que un ejército pues quiera estar dialogando, pues creo que siempre es algo que hay que celebrar y hay que agradecer. Pero bueno, si quieren, pasando y entrando en materia, ahora que fue la 6ª cumbre de la CELAC, pues hubo de chile, mole y picadillo. Por ahí tenemos un video de un fragmentito del debate que hubo entre el presidente de Cuba y el presidente de Uruguay, así como hubo otro debate entre el presidente Maduro de Venezuela con el presidente de Paraguay, que son los dos presidentes, tanto el de Uruguay y el de Paraguay, quienes pues iniciaron una confronta contra los mandatarios de Cuba y de Venezuela, y pues el mandatario de Cuba respondió. Así que si quieren, para entrar directamente y en calorcito y hacer una valoración sobre esta 6ª cumbre de la CELAC en México, México jugando un papel verdaderamente histórico, y ya platicaremos al respecto, vamos a ver un fragmentito de este debate que tuvieron ambos mandatarios de Cuba y de Uruguay. Me ha pedido la palabra el presidente Díaz-Canel para hacer una precisión respecto a Cuba de algo que se dijo sobre Cuba. De acuerdo, presidente, se lo agradezco y además lo hago con la intención de precisamente preservar el tema de la unidad en las cosas que no. La mención a Cuba que hizo el presidente Lacalle denota su desconocimiento de la realidad. El coraje y la libertad del pueblo cubano se han demostrado durante 6 décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente Lacalle no mencionó. Escuche usted a su pueblo que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojo, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal. En realidad, un paquete o un paquetazo neoliberal. La OEA guardó silencio mientras se torturaba en nuestra región y en su país. Es la OEA la quien tiene un impresentable secretario general que contribuyó, participó y apoyó en el golpe de Estado al gobierno de Bolivia en 2019. Y esa OEA es lo que acaba de defender aquí el presidente Lacalle. El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación, que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto, que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarse. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Es que creo que no se deben quedar cosas sin aclarar. Parece que el presidente de la calle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana. Si el presidente de la calle quiere discutir cosas con nosotros, le pedimos que nos propicie un espacio y las podemos discutir de frente a frente sin tener que traer temas que están en la agenda, parece bilateral, entre nuestros países, a la unidad de la CELAC por la que abogamos todos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Pues era previsible que hubiera estos desencuentros, ¿no, Federico? Digo, evidentemente que hay presidentes que son muy afines a Estados Unidos, que han sido útiles a los propósitos de la clase política estadounidense, tanto demócrata como republicana. Y bueno, pues yo sí esperaba que sacaran chispas. Es más, yo creo que hasta se vieron muy decentes, porque ha habido algunas reuniones en las cuales ha sido bastante fuerte el desencuentro. Así es que pues me parece que se dio un debate como ha habido en otras circunstancias. Es bueno que haya sido en la cumbre de la CELAC, porque se reunió la CELAC, que no se había no tenido éxito en la convocatoria que tuvo el presidente López Obrador, que es lo que me parece importante de también tomar en cuenta. Pero sí, pues yo al menos esperaba que fuera
hubiera esta reacción como la que hubo también en contra de Nicolás Maduro. No sé si quieres comentar ahora mismo o vemos el otro video, Ernesto, como tú veas. No, si quieres, adelante, Federico. Pues, ¿cuál es tu valoración? Bueno, primero, cuando haces una reunión de tantos países, tú no puedes pedir unanimidad, especialmente en una región que está dividida. O sea, el caso de Cuba ha dividido a Latinoamérica y a todo el hemisferio desde hace décadas. Entonces, que no hubiera habido un problema como el que vimos, hubiera sido lo raro. La otra opción hubiera sido no discutir nada. Entonces, los hubiéramos podido invitar a un concierto de música barroca mexicana, que es muy bonita, pero pues para eso no necesitamos hacer una cumbre de la CELAC. Entonces, creo que pasó lo que tenía que pasar, pero también a mí me parece más importante alguna cosa que dijo Maduro. Maduro, con todo el contexto de polarización que causó su llegada, se dio el gusto de repetirnos que parte del proceso de CELAC fue apoyado también por una administración de derechas mexicana, que fue la de Calderón. Entonces, el asunto que yo creo más importante es que aquí hay una necesidad geopolítica de todos los países. O sea, hay cosas en las que se tienen que poner a discutir porque le conviene a todas las partes beligerantes dentro del subcontinente. Y ojo, vuelvo a insistir en algo que volvió a decir el presidente López Obrador: en la CELAC también hay que incluir a Canadá y a los Estados Unidos. Pero eso es el primer comentario. Sí, pero ahí precisamente en esa lógica, mi querido Federico, ¿cuál es tu valoración de este formato que eligió el presidente López Obrador con el canciller Marcelo Ebrard, en donde pues sí deberían estar ahí Canadá y Estados Unidos, pero ahora sí que hasta en el desfile estaban sentados hasta atrás, ¿no? Sí, en tanto el desfile, el desfile y en este encuentro de la... Si puedes cerrar el audio, gracias. Estaban sentados hasta atrás. Luego, otro elemento, pues estaba la ONU, estaba la Unión Europea y estaba el presidente de China, que le dieron entrada también con un video, donde manda un mensaje que también lo tenemos. Les aviso por si quieren, ahí tenemos videos de un fragmento del presidente de China, un fragmento de Nicolás Maduro, en fin, ahí tenemos varios si quieren, tenemos de Tutti Frutti, si quieren ustedes nada más lo piden, pero a lo que voy es que este encuentro, donde además el gobierno de México, el presidente López Obrador, está planteando pues crear una estructura, pues ya un contrapeso básicamente a la OEA, y sería la CELAC, con las diferencias naturales, como es obvio, pero pues tiene unas tonalidades bastante fuertes e importantes. Algunos dicen, pues está jugando con fuego el presidente. ¿Cuál es tu valoración ahí, Federico? Vamos a quedarnos con la idea de que está jugando con fuego. Yo no sería tan exagerado. Pero tiene a 2 o 3 cuerpos de bomberos listos para apagar la lumbre cuando prenda. A ver, estaba la ONU, y una cosa que se nos olvida es que todos los países en el año 45-46 decidimos que íbamos a tener una sola organización, que es la ONU. Y en ese contexto dijimos que se valía que hubiera organizaciones regionales. Ahora, la OEA era una cosa bien extraña, porque Estados Unidos la conformó, y esa ha sido la crítica desde la izquierda toda la vida, como un ministerio de colonias. De hecho, hasta utiliza todavía un edificio muy imperial que se puso en Washington, que era la Unión Panamericana. Bueno, entonces el órgano regional de la ONU para el hemisferio occidental, que son las Américas, la meridional y la septentrional, en realidad
no era exactamente de la ONU, o sea, se jugaba muy por su cuenta. Entonces, el hecho de que esté ahí la CEPAL, que la CEPAL presente un programa económico de rescate frente a cambio climático, dirigido específicamente a Centroamérica, nos está diciendo que Ebrard ha estado haciendo la tarea desde el Pacto de Marrakech sobre migraciones y la CEPAL también ha ampliado el proyecto que presentó hace 3 años. En otras palabras, hay cosas que tienen que hacerse y las estamos haciendo con poquito dinero, porque la ONU tiene relativamente poco dinero, porque la Unión Europea no somos exactamente su zona de influencia, pero de todas maneras están dispuestos a cooperar. En ese contexto, el mensaje del presidente Xi desde China tiene que ver directo con lo que dijo López Obrador en Chapultepec hace unas semanas, en la reunión preparatoria. El hemisferio completo tiene que jugar junto y tiene que jugar en paz. O sea, si el libre comercio no es nada más un pretexto para seguir explotando a los de abajo, y es realmente una estrategia para que todos los países puedan trabajar juntos, tú no puedes llegar y andar amenazando militarmente a China. Que por cierto, Estados Unidos lo acaba de hacer vía Australia. Nadie se ha fijado en esa noticia, pero los australianos, que también juegan a veces un poquito este fútbol, decidieron cambiar de socio para su industria naval militar y se fueron con Estados Unidos y no con Francia, y entonces China y Francia están todos muy enojados porque perdieron un gran negocio sobre submarinos nucleares, de propulsión nuclear. Y eso es una movida de Estados Unidos para pegarle a China militarmente. Hay que estar pendientes de eso que está pasando. ¿Y China con qué contesta? Contesta diciendo, qué bueno que se están organizando, tenemos que hacer negocios, tenemos que construir en paz el futuro. Es muy importante y yo creo que es jugar con fuego, por eso la expresión no me gusta, Ernesto, Alberto, por una razón. Nos independizamos hace 200 años. En términos de edad de un ser humano, ya no somos ni niños ni adolescentes, ya somos unos viejos. Sí, hace rato que deberíamos estar jugando el juego geopolítico. Es muy complicado, tiene riesgos, pero hay que jugarlo con responsabilidad. Y lo que vimos en esta reunión me parece muy razonable. Sí, si quieres quedarte con la metáfora de jugar con fuego, está bien, pero yo vi 3 equipos de bomberos perfectamente listos. La ONU, la Unión Europea y China. Y los 3 están diciendo lo mismo. Tenemos que invertir en el sur global para que funcione el mundo. Y precisamente por eso es importante que se hayan reunido todos. Ojo, y por eso, más allá del pleito personal que se agarraron el presidente cubano y el presidente uruguayo, las declaraciones y los documentos permanecieron y fueron aprobados por todos los países. Y nada más un detalle, no nos enredemos. Estaba invitado originalmente, cuando empezaron a planear esto, el presidente Biden. Pero no pudo, lo que tú quieras, Simán. Al final de la historia, quien está presente es el embajador de Estados Unidos en las fiestas patrias. Pero ese embajador acaba de llegar. Un embajador en retiro lo aclaró a la jornada en el Correo Ilustrado hace unos días. A las personas se les pone en el orden en el que presentaron sus credenciales. Di tú que cuando fue la banda completa de nuevos embajadores y embajadoras a presentar credenciales, al compañero Ken Salazar lo recibieron primero, porque si no hubiera estado todavía más atrás. Pero ahí le tocaba. La precedencia es por antigüedad en presentación de credenciales. Ahora, puedes tratar de leer ahí un juego diplomático, pues ahora sí, Estados Unidos hubiera podido ser un poco más rápido al presentar a su embajador y entonces hubiera estado más adelante. Y ojo, también es importante recordarle a Estados Unidos que el hemisferio sí tiene voz propia y que no queremos confrontarnos con ellos, pero para colaborar tienen que hacer caso, no pueden estar nada más imponiendo pasivamente sus políticas hacia todo el resto del continente. Sería lo que tengo que decir. Es que además hay el tema de que también se debatió mucho en medios tradicionales, hegemónicos, de cómo es posible que pusieran al embajador allá hasta arriba en las gradas y de que
le tocó escuchar la posición del presidente López Obrador sobre Estados Unidos, sin embargo, a Cuba ahí sentado con su sombrero bajo el sol, pues eso es una cosa que mínima comparado con lo que implica una reunión de esta naturaleza. A mí me llama más la atención, porque además es perder el tiempo, es no entender la política real de la diplomacia, de cómo se mueven, sobre todo la relación entre México y Estados Unidos. Pero bueno, pues hay algunos medios tradicionales lo tomaron así como que la gran tragedia, pero en fin, a mí lo que me llama la atención, Federico, y que quisiera escuchar también, ¿te parece, antes de pasar a otros temas, una reflexión sobre, al final del día se decidió sacar prácticamente de la agenda el tema de la OEA. En días previos se había anunciado la idea de que se convocaba la cumbre para tratar de crear una especie de consenso para que naciera un organismo distinto a la OEA, o por lo menos se pidiera en bloque la desaparición de este organismo, la Organización de Estados Americanos, y al final del día pues como que se bajó el perfil. No sé qué lectura darle a ese sentido. La mía es que como que le midieron cómo estaba el asunto de cómo venían las delegaciones y antes de arriesgarse a alguna derrota en Palacio Nacional a una propuesta del anfitrión, pues decidieron mejor bajarle el perfil, pero no sé cómo tú lo veas, Federico. Ah, caray, creo que Federico se nos fue. Sí, es así, ¿verdad? Se le fue la señal, se me hace. Se le fue la señal a Federico. Sí, mira, yo creo ahí también, Alberto, mientras ahorita recuperamos a Federico, que básicamente, bueno, no sé la gente qué opinará, pero a mí lo sucedido, lo de las gradas, si es irrelevante o no, o en la CELAC, el espacio que se le abrió a China con el mensaje que le están mandando ahí a los Estados Unidos, pues a mí me parece relevante porque en otros gobiernos no importaba ese orden diplomático ni nada. No, simple y llanamente Estados Unidos estaba hasta adelante y punto. O sea, era una lambisconería tremenda. Así que yo sí celebro que pues se hayan ajustado al protocolo diplomático y que le están mandando un mensaje al gobierno de los Estados Unidos, pues de que pues ya no va a ser como era antes. Y tanto en ese tipo de pequeños detalles como en la propia CELAC, pues me parece que el gobierno de México, desde mi punto de vista, pues una actitud digna, decente, proactiva, que bueno, habrá que ver pues cómo es mirada desde los Estados Unidos, ¿verdad? Por ahí vemos a Federico, pero no veo el video, no veo su imagen, solamente está ahí con el audio. No, pues. Bueno, tiene un problema técnico. Pues, Alberto. Yo pensé que no, que se había hecho como en esta discusión de la CELAC, que dijo, no, ya, yo no estoy a favor, en contra, y me retiro de la mesa de la discusión. No, pero sí es importante este tema de, habrá que analizar y habría que considerar, lo digo así al aire sin consultarlo previamente, mi querido Ernesto. Igual habría que hacer una entrevista, buscar a alguien que nos ayude a entender un poco cómo se mueve este tipo de diplomacia con López Obrador, este tipo de jugadas, porque sí es cierto, en la diplomacia internacional hay muchísimas formas y salidas para salir bien o mal librado de algunas circunstancias difíciles. Este asunto que recordaba Federico, de que te acomodan según el orden en el cual presenta sus cartas credenciales. Yo no me acordaba de ese protocolo y de hecho, también tienes razón, Ernesto, porque esto no es nuevo, no se inventó hace 15 días, sino que ha existido siempre y los gobiernos anteriores habían decidido no hacerle caso. Y como tú bien dices, pues no importaba la fecha que llegara el embajador de Estados Unidos, siempre tenía un lugar muy destacado dentro de la esfera de miradas e intereses públicas, me refiero, de los gobiernos anteriores. Y ahora simplemente se aplicó la máxima juarista, ¿no, Ernesto? De que
a los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas. Y pues ahora sí que le aplicaron la ley a secas al nuevo embajador de Estados Unidos, y lo cual me parece también muy importante el punto, buen punto que tú señalas, Ernesto, que de estos detalles, el diablo está en los detalles, como se diría por ahí, ¿no? Así es, Alberto, y mientras seguimos viendo ahí si se resuelve lo de Federico, la conexión de Federico Anaya, del maxi abogado, pues siguiendo en esta lógica de la CELAC, ¿le encuentras después de esta sexta cumbre una mayor fortaleza, más posibilidades de convertirse pues en un contrapeso importante para la Organización de Estados Americanos, para la OEA? Sí, ¿y sabes por qué? Porque llegaron casi todos los presidentes o mandatarios de América Latina. Esto te habla de la capacidad de convocatoria del presidente López Obrador. Si hubiera convocado este sujeto, ¿cómo se llama? Ay, se me va el nombre de este chaparro, hombre, Calderón, se apellida Calderón. Pues sí, a lo mejor no hubiera llegado, por ejemplo, Nicolás Maduro ni el gobierno de Cuba. Y ahora sí llegaron. ¿Esto qué significa? Y llegaron también los personajes que no necesariamente están muy cercanos a la posición ideológica que mantiene López Obrador, como el caso de Lacalle, por ejemplo, de Uruguay. ¿Esto qué significa? Insisto que el presidente López Obrador tiene una capacidad de convocatoria que no había tenido otros mandatarios. Las otras reuniones pudieron haber llegado por el peso político de México como país, pero ahora llegaron también por el peso político de López Obrador, y eso me parece un punto también a analizar, Ernesto. No, así es, y ahí también coincidimos a plenitud. A plenitud me parece que es un salto importantísimo, un golpe de timón de un presidente que todavía no llega ni a la mitad de su sexenio y ya se ha empoderado de la manera en la que lo ha logrado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya recuperamos a Federico Anaya. Le había yo hecho una pregunta acerca de lo que significa y le pedía su opinión sobre la decisión, no sé si de última hora, pero bueno, ocurrió al final. Había una expectativa, porque la planteó el mismo canciller Marcelo Ebrard, Federico, en el sentido de que se convocaba la cumbre también para tratar de crear un bloque, una unidad de los países miembros de la OEA, para que se hiciera un pronunciamiento fuerte para que o desapareciera la OEA y se creara un organismo que la sustituyera o que diera algún pronunciamiento muy fuerte sobre la existencia de la OEA. Yo aventuraba una idea que tengo de que tal vez se tomó la decisión para no arriesgarse a una derrota de esta posición de México justo en Palacio Nacional, que los miembros de la CELAC dijeran no. Pero ¿tú qué piensas, Federico? Yo no creo que hayan pensado realmente en hacer una proclamación de ese tipo, por una razón. Si quieres sustituir a la OEA, tienes que hacerte cargo que Naciones Unidas, que es el marco en el que estamos trabajando, incluye todo el hemisferio occidental como región. En otras palabras, tú no puedes sustituir a la OEA sin Canadá y los Estados Unidos. Y en realidad sería una exclusión muy grave. O sea, son dos países. Estados Unidos puede haberse portado todo lo mal que ustedes quieran, pero sigue siendo uno de los estados del continente. Entonces tú no puedes excluirlo. Entonces yo no creo que haya estado en la agenda convocar un tratado, porque aparte, esa es otra cosa que se nos olvida. Se nos olvida que los embajadores están sentados de acuerdo como presentaron sus credenciales, pero también se nos olvida que para firmar un tratado normalmente tienes meses, si no es que años de trabajo, en los cuales los cancilleres y todas las burocracias de las cancillerías están trabajando para ver exactamente cómo se va a hacer el texto del tratado. Entonces, un tratado para sustituir a la OEA necesitaría estarse ya trabajando. Lo que me parece que iba en esa línea fue las propuestas que hizo Maduro. Maduro lo que dijo, la CELAC ya tenía trabajando grupos especializados en economía, en política, etcétera, y se han detenido. ¿Por qué? Porque hubo un momento en los últimos 5 años en que bajó el activismo
progresista en América Latina, donde CELAC, digamos que se detuvo un poco. Y entonces lo que propone Venezuela en este momento es reactivemos eso. Reactivémoslo para que podamos seguir avanzando en ese camino. Y al mismo tiempo, yo creo que es importante qué es lo que está haciendo el embajador de Estados Unidos en México. Está yendo a campo a ver qué es lo que está pasando con las cosas que le interesan bilateralmente a Estados Unidos y México. O sea, no es chiste que esté en Tabasco y que haya ido a visitar las estaciones migratorias, porque es precisamente a Tabasco a donde mandaron los Estados Unidos sus vuelos de repatriación de centroamericanos. Qué bueno que se preocupa el ciudadano embajador en ir a ver en dónde es donde esos que están siendo repatriados tendrían que alojarse. O sea, eso te da una idea de la falta de coordinación que Washington luego tiene con un vecino que le es muy importante. Entonces, no podemos excluir a Estados Unidos y Canadá, y no queremos hacerlo. López Obrador lo ha estado diciendo una y otra vez. A China no le interesa una CELAC en la que no estén también los Estados Unidos y Canadá, porque si no, ¿para qué? O sea, China no quiere confrontarse con Estados Unidos, China lo que quiere es colaborar con todo el hemisferio. Entonces, yo creo que no estaba en la agenda exactamente hacer una proclamación de ese tipo. Si eso llega a ocurrir, y que, ojo, está en la agenda, el mismo López Obrador dijo, hay que recrear el organismo continental y hay que recrear los sistemas de derechos humanos. Eso nos toca acercarnos en el corazón porque muchas buenas batallas las hemos dado y ganado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte de San José, pero capaz que también hay que empezar a discutir eso seriamente. Pero yo creo que eso está al futuro y va a depender ya no de las oleadas democráticas electorales en América Latina. Creo que la buena noticia es que todos los latinoamericanos nos estamos dando cuenta pues que hay que jugar geopolítica como si fuéramos adultos. No es mal momento la celebración de los 200 años de la independencia. Ya era hora. Por tanto, mi querido Federico, ¿consideras que el manejo que está haciendo el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard pues es adecuado para nuestro país? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál es tu valoración del papel de Marcelo Ebrard en esta cumbre? Lo dije aquí hace unas semanas, la cumbre es una maravillosa buena noticia, o sea, creo que es un éxito. Sí, Y la cereza, por cierto, y las cerezas son rojas, es una cereza china, que nos está recordando que nuestro hemisferio, las dos Américas, tienen que estar en un concierto internacional regido por la paz, el diálogo, y ahora sí, un mercado que tome en cuenta a la mayor cantidad de los seres humanos que habitan el planeta. Entonces, creo que eso es un exitazo. Y también demostraría lo que dije hace unas semanas. Los países importantes en el mundo normalmente tienen un jefe de Estado y un jefe de la diplomacia. Son dos cosas que no se pueden hacer en una sola cabeza. Es tremendamente difícil hacerlo. Entonces, creo que Marcelo Ebrard está resultando ser un maravilloso canciller. Y el asunto es que uno debería pensar, nuestra constitución, que nadie la va a cambiar en eso, no permite quedarnos con el presidente que tenemos ahorita. Él tiene que irse a su rancho porque así tiene que ser. Pero en una de esas podríamos tener mucha más continuidad en la Cancillería. Y eso hay que pensarlo con seriedad. O sea, lo que se hizo en la CELAC me parece magnífico. Interrumpirlo porque vamos a empezar, ahora sí, perdón por la comparación, por politiquería nacional, después de lo que está caminando, lo que preguntó Alberto, ¿cómo vamos a sustituir a la OEA? La OEA ya no le sirve a nadie, ni siquiera al patrón imperial que está descubriendo que ya no puede ser imperio, que tiene que ser uno entre los iguales. Bueno, para eso necesitamos una buena conducción de la diplomacia y los hechos son los hechos. Marcelo ha resultado ser magnífico canciller. ¿Por qué tenemos que perderlo? O sea que es mejor Claudia Sheinbaum.
saber. Por otro lado, no sería malo en términos de género, pero el asunto es lo que en términos de género, o sea, por eso. Bueno, de entrada, pero a ver, una cosa, el futurismo es una cosa mala. Es ebradista, se me hace que el Federico es ebradista. No, lo que estoy diciendo es que es muy buen canciller, yo no lo cambiaría, pero esa es mi opinión personal. Y no soy ebradista, esa es la verdad. Pero ojo, una de las cosas que me fascina del momento político que estamos viviendo es que no hay referentes, entonces usamos cosas del pasado. Seguimos jugando al futurismo porque no nos queda de otra. Pero en una de esas, honestamente no sé qué es lo que vaya a pasar. Lo que sí sé es lo que ya avanzamos. Tenemos un muy buen presidente, como dice Cepeda Patterson, movió la política hacia la mayoría de la población que siempre había estado excluida. Eso es magnífico, pero eso no dura porque la Constitución no permite que pasemos de los sexenios. Pero hay otra cosa que también dura y es permanente, que es la necesidad geopolítica de que México tenga una voz clara, valiente, en el concierto internacional. Esa ya la tenemos. Entonces, a la pregunta es, ¿fue bueno? CELAC fue maravilloso. ¿Qué demuestra? Que Marcelo Ebrard es un magnífico canciller y mi opinión es que no deberíamos perderlo por otras tareas en las que no necesariamente podría ser el mejor. Honestamente, hay que hacer las cosas bien y las está haciendo bastante bien ahorita. Sí, bueno, por lo pronto ya tenemos, en ese sentido, ya tendríamos el primer cargo asegurado en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. No. La vieja sociedad se niega a morir. Saber qué es lo que va a pasar, hermano. Sí, claro, sí. Lo único claro. No, pero el Federico también está jugando su carta. Se cuida, él está amarrando su futuro. No importa quién quede, él queda bien con los dos, ¿ya ves, mi querido Alberto? No, está muy bien, pero mejor quedemos bien con los tres, porque aquí lo que no hay que olvidar es que tenemos, sí, como dice Federico Anaya, coincido que la cumbre fue buena, fue positiva, y fue positiva para un presidente al que muchos en su momento criticaron de aldeano, de que no le gustaba salir, de que tenía la mirada fija en su ombligo y que México y nada más. Y ahora resulta que ese al que tanto criticaron, pues está teniendo un papel muchísimo más importante en términos de la diplomacia y las relaciones al exterior de lo que otros presidentes que se presumieron de ser ciudadanos del mundo. Así es que, pues sí, quedemos bien con los tres, Federico. ¿Qué te parece? No estoy seguro. Yo te diría que hay que quedar bien con los 10. Pero bueno. Bueno, sale. No, pues, a ver, di. No, di, Federico, desarrollalo, está bien. No te cohibas. Nada más un detalle. A ver, hay cosas que ya ganamos y luego no nos damos cuenta. A ver, en términos de la carrera presidencial, el presidente hizo una cosa extrañísima, que es decir, si pasado mañana me tengo que ir a mi rancho, me voy. Porque, ojo, está abierto todavía el debate de la revocatoria. Y eso es bueno. Es más, creo que es bueno, es necesario que se lleve a cabo la revocatoria, no importa cómo termine. Porque hay que imponer la idea de que una institución es que podemos cambiar a la mitad del sexenio a los presidentes a los que no queramos. Y, ojo, es un riesgo que bueno, que lo tome y que pase lo que pase. Porque pero se gana más. Entonces, pero ahí entonces ya... Pero ahí hay una... Pero fíjate, Dile. Con el pretexto de la revocatoria, tenemos una regla nueva. La regla nueva es que los partidos tienen que tomarse en serio el asunto de las propuestas programáticas que tienen para el futuro. Y una propuesta programática importante es esa que acabamos de ver. O sea, México en el mundo no puede ser el paisito pequeñito que se considera pequeñito y que va y que le pide limosna al imperio. No, es la 13ª economía del mundo. Si Estados Unidos nos trata mal y cierra fronteras, Estados Unidos se dispara en el pie y se puede desangrar por el pie al que se dispara. No le conviene. Somos parte de un concierto muy complejo y tenemos que
si podemos, invitar a unos amigos y decirles a los de la CELAC que si quieren venir con nosotros para tocar la puerta del imperio. Un imperio que va lentamente, porque es inmenso y gigantesco, en decadencia. Y tenemos que llevarla bien con las nuevas potencias que están surgiendo. Y la más grande que nadie esperaba hace 20 años es China. Qué bueno que lo invitaron. Entonces, eso es interés nacional, eso es programa. Yo creo que el que lo está llevando a cabo con política internacional es buenísimo y debería continuar. Y que bueno, ahí no hay principio de no reelección. Segundo, ¿qué otra cosa tenemos hacia adentro? La pregunta es, ¿quién puede sostener una política social inclusiva? Que, ojo, no deja de ser tremendamente asistencialista, pero tiene que producir organización popular. Bueno, ¿quién puede acercarse a eso? Y por eso a mí no me gusta la idea de empezar a poner nombres, porque, a ver, el tapadismo lo inventaron en la época de Fernando Benítez, cuando Fernando Benítez estaba en el Summers tomándose un café. México ya no es ese México. Es muchísimo más complicado y se discute en la calle, en el campo y con broncas como las que discutimos al principio. Las autoridades de una junta de buen gobierno fueron secuestradas, hubo una crisis en Chiapas, nadie nos dimos cuenta en el centro y estuvieron al borde de una guerra civil. Lo resolvieron, qué bueno, adelante. Pero eso es lo que tenemos que estar discutiendo, no de qué color es la capucha del encapuchado que ahora va a ser supuestamente el tapado. Es una discusión de hace, eso no son 50 años, es hace 500,000 años. Ahora, la mala noticia, no tengo ni idea cuáles son las reglas nuevas. Lo material es lo que funciona. ¿Quién está funcionando bien en términos de política social? Y, ojo, uno necesita oposición. Sin oposición no somos nadie. La izquierda necesita tener a una oposición de derechas, razonable, con programa que hable. ¿Dónde están? Si lo que estamos discutiendo es el sombrero del compañero presidente de Perú, mal vamos a andar. Pues fíjate, a propósito de eso de lo del sombrero, de que ya tenemos que cortar, mi querido Federico, porque ya está nuestra siguiente invitada, pero a propósito de lo del sombrero, ayer estuvimos subiendo pues las intervenciones de cada presidente y es increíble lo abrumadora en cuestión de vistas que tuvo el presidente de Perú, a diferencia de los otros presidentes, de casi de 4-1, más que cualquier otro presidente, y ahí estoy incluyendo a AMLO, y incluyo Cuba y Venezuela y todos los que quieras, el de Perú, y muchos de los comentarios eran el sombrero. Una cosa, pero si vamos a ser congruentes, mi propuesta sería que la consigna tendría que ser bien por el sombrero, avancemos más adelante del sombrero. Claro, no, y mira, ahorita ya nada más para cerrar, ahorita que decías pues todavía va a haber una consulta de revocación del mandato del presidente López Obrador, pues a propósito de eso, Parametría, pues está publicando pues los datos de la simpatía que hay, el respaldo que tiene el presidente López Obrador, y es verdaderamente impresionante. Estamos viendo la tabla ahí a cuadro. 73% aprueba el trabajo realizado por el presidente López Obrador. Por el gobierno federal, el 65%. Y aunque usted no lo crea, por el Instituto Nacional de Migración, electoral, es un lapsus. Sí, gracias. Es un lapsus, sí. 58%. El Tribunal Electoral 57%, en fin, en lo que me detengo es precisamente que entre la aprueba poco y aprueba mucho, la aprobación del presidente es de un 73% al día de ayer. Y no hay que olvidar que, Parametría fue el grupo de opinión pública, encuestadores de opinión pública que más se acercó al resultado final en 2018. O sea, mi querido Paco Abundis sí se la sabe también. Tiene un método que ha sido bastante bien recibido por tirios y troyanos, tanto de la oposición como del ahora gobierno. Bien dices, Alberto, tirios y troyanos. Y yo insisto, don Francisco Zarco, que no ha descansado en paz durante más de 100 años,
estaría contento. Lo que quería era eso, que midamos las cosas. Hay todavía 30% de gente que no está de acuerdo con el presidente. Son más que suficientes para que pidan la revocatoria, porque es importante que discutamos si debe seguir o no. Ojalá lo hagan, que ejerzan su derecho. Si lo hacen, cuando tengamos un presidente o una presidenta, o lo que sea, al frente del Poder Ejecutivo Federal, con el que no haya acuerdo mayoritario, entonces vamos a tener el derecho efectivo de quitarlo, o quitarle. Entonces, creo que hay que participar en la revocatoria, nada más que correctamente, ojo, con todo el debate que hubo barroco, las cosas quedaron muy claras. Una revocatoria es un derecho de los que no están de acuerdo. Por lo tanto, tienen que pedirla. Los ciudadanos tienen que movilizarse, conseguir firmas. Igual que hubo una colecta de firmas para pedir que hubiera un paro a la impunidad en contra de los expresidentes, Ariadna y Omar, bueno, igual hay que hacerlo ahora. Ahora, eso no nos toca a nosotros, que estamos en las izquierdas. Eso le toca a las derechas, y por eso necesitamos derechas de a de veras, que se movilicen y trabajen. Fíjate, ahí hay una cosa linda, importante, que dijo Lacalle. Lacayo, el presidente de Uruguay. En Uruguay, efectivamente, hubo colecta de firmas en contra del gobierno, y no hay ningún problema. Bueno, esas son las cosas que toda Latinoamérica hemos estado construyendo. Entonces, ojalá, allá del otro lado de la trinchera política y social, se organicen. Ya les ganamos el derecho. Ahora ellos tienen que ejercer. Ya tenemos que cortar y estamos ahí a la compañera que nos está aguantando, ya nos retrasamos 8 minutos, pero nada más, si en un minuto pudieran comentar algo, Alberto y Federico, que nos están suplicando algo sobre Nicaragua, ¿no? Hubo la intervención ahí de un ministro de Nicaragua, bueno, yo la verdad, viendo ahí la situación, hubo hasta gritos y murmullos ahí, lo querían callar a este hombre, así que pues el tipo parecía que se le estaba hundiendo el piso ahí, increíble, o el otrora Nicaragua de Daniel Ortega, haciendo un papel ahí triste. ¿Cuál es tu valoración, Federico? En toda reunión de buenas familias siempre hay alguien que no podemos aguantar y nos avergüenza. Nicaragua es una vergüenza. O sea, ¿cómo es posible que un héroe que luchó contra Somoza se haya convertido en Somoza? Un horror. Punto. ¿Qué más? Alberto. Pues sí, Daniel Ortega perdió hace mucho el piso, su esposa Murillo perdió todavía más el piso porque es la que gobierna. Así es que pues sí, Nicaragua es el gobierno de Nicaragua, no el país. El gobierno actual de Nicaragua es un ejemplo de hasta dónde puede involucionar un buen propósito que empezó con un fin muy loable, que era terminar con una dictadura. Muchísimas personas murieron, entre ellos también varios mexicanos, ojo, porque hubo muchos mexicanos estudiantes que se alistaron en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y vean lo que se convirtió ahora mismo, este gobierno. Esto es una muestra evidente de cómo puedes perder el piso cuando llegas al poder, cuando no estás preparado para ello. Daniel Ortega, esa sí es pareja presidencial que gobierna Nicaragua, están realmente en las antípodas de la lucha por la cual surgieron como políticos, como revolucionarios, y como ahora se han convertido en la antítesis por lo que lucharon. Vergonzoso, la verdad. Sandino ahí revolcándose desde el más allá viendo a Daniel Ortega. Qué triste historia para Nicaragua. En fin, Federico Anaya, muchísimas gracias otra vez, mi querido Maxi Abogado, por tomarnos la llamada, y nos vemos la próxima, Federico. Suerte, compañeros. Alberto, Ernesto, cuídense ustedes. Gracias. Hasta luego, Federico.